Simplemente voy a explicar los versículos. Sí, vamos a ver algunos, pero en realidad no vamos a tener muchos versículos de apoyo el día de hoy. Esta porción de las Escrituras es muy famosa a partir del versículo 36. De hecho, del 36 al 41 es la sección más conocida. Lo voy a leer rápidamente, ustedes seguramente lo han escuchado un montón de veces, pero lo voy a leer. Esto es lo más conocido de esta sección. Sin embargo, aunque es lo más conocido, es lo menos, está muy mal interpretado, porque siempre lo sacan fuera de contexto. Esta sección que voy a leer del 38 al 41 lo sacan fuera de contexto tan a menudo y las personas no tienen ni la menor ni el entendimiento de lo que está diciendo, ¿sí? Entonces vamos a analizar toda la sección completa, pero les voy a leer del 36 al 41. Y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándole en sus brazos les dijo: el que recibe mi nombre a un niño como este me recibe a mí, y el que a mí me recibe no me recibe a mí, sino al que me envió. Juan le respondió diciendo: Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue, y se lo prohibimos porque no nos seguía. Pero Jesús dijo: no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Cualquiera que os dé un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Yo he escuchado esta última parte del versículo 41 a muchas personas, dicen: pues le doy un vasito de agua al quien sea, un taquito, no se le niega a nadie, si hay que ayudarle a los demás. Y siempre sacan estos versículos, ¿no?, del 41 y luego en la parte del 36, 37, si tú agarras a un niño, y la gente piensa: si yo veo a un niño de la calle y yo le ayudo, ¿sí? Y así piensan que esos versículos dicen, y consideran que esa es su interpretación, que si tú le ayudas a un niño de la calle, si tú agarras a un niño y le ayudas, Dios te va a recompensar. Si tú agarras un vaso de agua y se lo ofreces a alguien que tiene sed, si tú agarras un taco y se lo das a alguien que tiene hambre, la recompensa de Dios. Así es como la gente lo maneja. Pero esos versículos no tienen absolutamente nada que ver con eso. Entonces, muy famosos esos versículos, siempre interpretados fuera de contexto. Entonces vamos a ver realmente de qué están hablando estos versículos como tal, ¿okay? Si nosotros recordamos, nuestro Señor Jesucristo en este mismo capítulo 9, unos versículos antes, había bajado del monte de transfiguración, ¿sí? Por cierto, si ustedes quieren ver la otra sección de esto, lo pueden ver en sus paralelos, lo pueden ver en Lucas capítulo 9. En Lucas 9 viene esto mismo, y en Mateo 17 viene esto mismo. Entonces Mateo 17 y Lucas 9 y Marcos 9 hablan de esta sección, hablan de lo mismo. Obviamente el punto de vista de los tres escritores es algo distinto, y sí necesitamos ver los tres puntos de vista, el de Marcos, el de Lucas y el de Mateo, para tener un entendimiento pleno de esta sección. Pero, y sí los vamos a ver otra vez, Lucas 9 y Mateo 17. Pero hay una cosa: cuando bajaron del monte de transfiguración, y luego saca nuestro Señor Jesucristo al hombre endemoniado al joven endemoniado que parecía que tenía epilepsia, convulsiones que le provocaba el demonio. Eso lo vimos ya la semana pasada. Después de eso siguieron viajando, y ellos viajaron a lo que era Capernaum. Lo dice el versículo 33, Marcos 9:33, y llegó a Capernaum, ¿sí? Entonces eso es después de que él sanó al joven que había tenido el demonio, que lo hacía sordomudo y hacía que se convulsionaba y lo aventaba al fuego y lo ahogaba en agua y todo eso, que todo eso lo vimos la semana pasada. Entonces termina ese evento con el endemoniado y llegan a Capernaum. Pero hay un asunto aquí con Marcos que Marcos no menciona, ¿okay?
¿Para qué fue a Capernaum? ¿Fue específicamente para darles esta lección que vamos a ver a los apóstoles? Pues no. En realidad, nuestro Señor Jesucristo fue a Capernaum con un propósito que Marcos no menciona, ni Lucas tampoco. Solamente Mateo lo menciona. ¿Qué es eso? Cristo Jesús fue a Capernaum con un propósito. Su propósito fue ir a pagar el impuesto. ¿Sí? Cristo Jesús iba a pagar sus impuestos. ¿Okay? Muchas personas no pagan impuestos, evaden impuestos. De hecho, les voy a decir una realidad: la mayoría de los pastores evaden impuestos. ¿En serio? La gran mayoría de los pastores evaden impuestos. Qué buen ejemplo ponen y qué obediencia a la palabra de Dios. Obviamente estoy siendo sarcástico. Pero nuestro Señor Jesucristo, Él sí pagaba sus impuestos. Él no los evadía. Aunque ese no es el tema de Marcos, pero lo vamos a leer rápidamente. Mateo, capítulo 17. Vamos rápidamente a Mateo, capítulo 17. Y como les menciono, Marcos omite esta parte. Empezando en el versículo 24. Mateo 17, 24. Cuando llegaron a Capernaum, lo mismo que menciona Marcos, ¿sí? Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban los 2 dracmas. Y le dijeron: vuestro maestro ¿no paga las 2 dracmas? Y obviamente Pedro dice en el versículo 25, él dijo: sí. O sea, nuestro Señor sí paga sus impuestos. Y al entrar él en casa, Jesús les habló primero diciendo: ¿qué te parece, Simón? ¿Los reyes de la tierra, de quienes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pero le dijo: de los extraños. Jesús luego le dijo: luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderle, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrir la boca hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. O sea, Cristo Jesús pagó el impuesto de Pedro y pagó su propio impuesto también, de una moneda que Cristo Jesús milagrosamente sabía que estaba adentro de un pez. Y le dijo a Pedro: ve y saca el primer pez, y ahí vas a ver ahí la moneda, y con esa ve y tú paga el impuesto. Entonces, Marcos no lo menciona, Lucas tampoco lo menciona, nada más Mateo. Pero esto es muy interesante. Cristo Jesús, nuestro Señor, no evade impuestos. Él ciertamente dijo: al César lo que es de César, a Dios lo que es de Dios. Y Cristo pagó impuestos. Con ese solo hecho tenemos un problema con la gran mayoría de los pastores. Aquí en México, yo creo que un 5% posiblemente de los pastores, por poner un número, pagan impuestos. Y la única razón por la cual pagan impuestos, ese 5%, es porque tienen algún trabajo bajo nómina. Y ese trabajo les exige que paguen impuestos. Pero la gran mayoría que no tiene un trabajo oficial, que no tienen un trabajo formal, que nada más están detrás del púlpito, no pagan impuestos, los evaden completamente, y de hecho ellos dicen que no creen en ellos. Obviamente están quebrantando completamente Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13 nos dice claramente que nos sometamos a las autoridades que Dios ha puesto sobre nosotros. Dios los puso ahí y ellos tienen la espada. Obedece. ¿Eso qué dice de la mayoría de los pastores aquí en México? Hay un problema muy serio. Pero vamos a empezar con nuestra oración para continuar con los versículos que sí están en el libro de Marcos. Señor Padre, gracias le damos porque nos ha permitido estar esta mañana alabando, glorificando su nombre y aprendiendo de estos asuntos bíblicos acerca de esta
evento que ocurrió, esta enseñanza que usted le dio a sus apóstoles en Marcos capítulo 9, tocante a quien sería mayor. Gracias, Señor, por todo lo que nos ha dado en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Dios. Amén. Ok, muy bien. Entonces llegó a Capernaum, versículo 33. Ya mencionamos por qué fue a Capernaum. Él fue a Capernaum con el propósito de pagar sus impuestos. ¿Okay? Eso ya lo mencionamos. Entonces, estando él ahí, dice el versículo, y cuando estuvo en casa, les preguntó, ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? O sea, había un problema. Nuestro Señor Jesucristo sabía lo que ellos estaban discutiendo. Obviamente Él es omnipresente, también omnipresente, omnisciente, Él es omnisciente, él todo lo sabía. Entonces no les estaba preguntando porque Él era ignorante del asunto, sino simplemente para abrir camino, para poder darles esta lección, no porque Él lo ignorara. Pero vamos a ver qué es lo que ellos, vamos a Lucas rápidamente y vamos a ver en Lucas que nuestro Señor Jesucristo ya sabía, no es por ignorancia, Él ya sabía qué era lo que venían discutiendo. Okay, vamos rápidamente a Lucas capítulo 9, Lucas capítulo 9 y vamos a empezar en el versículo 40, déjenme encontrarlo, 46, ¿sí? Lucas 9:46, vamos a leer un par de versículos. Dice, entonces entraron en discusión sobre quién de ellos sería el mayor. ¿Okay? Esa era la discusión, eso era lo que ellos venían hablando entre ellos. 47, y Jesús, percibiendo los pensamientos de su corazón, tomó a un niño y lo puso junto a sí. En otras palabras, nuestro Señor Jesucristo ya lo había percibido. Él ya sabía. Él no era una cuestión de ignorancia. Él sabía lo que ellos ya estaban discutiendo, ya lo había percibido, él de antemano ya lo comprendía. Entonces les hace la pregunta que nosotros vemos aquí en Marcos 9, ¿qué era? 9:33. ¿Qué disputabais entre vosotros en el camino? Otra vez acabamos de darnos cuenta que Cristo Jesús como tal no ignoraba el asunto. Él, siendo el omnisciente, ya lo sabía. Ok. Versículo 34. Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Ellos callaron, obviamente porque ellos comprendían que su mentalidad era pecaminosa. Callaron a la pregunta de nuestro Señor Jesucristo por cuestión de vergüenza, porque ellos estaban más interesados en su posición social, su posición económica, su posición material. ¿Qué es lo que vamos a adquirir si caminamos con Cristo? Ahora, obviamente ellos estaban hablando de la cuestión del reino. Recuerden, 3 de los apóstoles acababan de presenciar lo que sucedió en el monte de transfiguración. Y posterior a eso hubo el asunto de un poco de conversación tocante al reino. Muy posiblemente ellos, por haber bajado del monte de transfiguración, lo que esos 3 vieron, yo creo que esos 3 fueron los que iniciaron la conversación. Estamos hablando de Juan, Pedro y Jacobo. Okay. Los otros 9 no estaban ahí. Si ustedes recuerdan, Cristo Jesús mismo les dijo, no le digan a nadie, incluyendo a los otros 9, lo que ustedes vieron en el monte de transfiguración. Manténganlo en secreto, no le digan a nadie hasta que yo ya esté fuera y resucite. Hasta entonces, será que ustedes van a conversar del tema. Pero yo creo que como fue tan impactante para ellos lo que habían visto y entendiendo el asunto, posiblemente ellos pensaban que el reino ya iba a llegar, que Cristo Jesús iba a derrocar la opresión romana y Él iba a ser el libertador político en ese mismo momento, y que al ser Él el libertador político, el reino iba a comenzar. Entonces, dentro de este reino que ellos ya se habían imaginado, empieza la discusión. Entonces, ¿qué vas a hacer?
yo voy a ser primer ministro. Yo voy a ser el primer ministro. ¿Y tú qué vas a hacer? No, pues yo voy a hacer. Entonces empiezan a discutir de quién va a tener la posición más alta dentro del reino que ellos asumen que está a punto de comenzar. Obviamente el reino todavía no ha llegado hoy. Estamos aún en 2025 esperando que Cristo Jesús venga por su iglesia y nos tome con Él y nos lleve a gloria para que 7 años después podamos regresar a reinar juntamente con Cristo por 1000 años y después la eternidad. Aún estamos esperando el reino. Nosotros, como tal, que somos dispensacionalistas, pre-tribulacionalistas, premilenialistas. Pero si tú eres atribulacionalista o amilenialista, entonces tú consideras que desde la ascensión de Cristo el reino ya vino y que estamos en el reino desde hace más de 2000 años. ¿Sí? Pero nosotros que somos pre-tri, pre-mil, consideramos que el reino aún está por venir. Los apóstoles pensaban que iba a ser de inmediato y nuevamente considero que fueron esos 3 que estuvieron en el monte que vinieron a empezar la discusión. ¿Y saben qué es lo peor? Omitieron ellos completamente los versículos anteriores. Cristo Jesús les dijo en los versículos anteriores: voy a morir. Cristo les dijo: voy a ser entregado a manos de hombres y yo voy a morir y voy a resucitar. Les acababa de decir de su muerte, de su resurrección, y estos no podían reconciliar el hecho de la muerte del Mesías. No lo entendían, no lo captaban. ¿Cómo es posible que el Mesías, quien es el libertador político, va a venir y va a morir? Entonces, ¿cómo va a libertar a la nación de Israel si va a morir? Cristo Jesús, vamos a leer los versículos 30, 31, 32. Habiendo salido de ahí, caminaron por Galilea y no quería que nadie lo supiese, porque enseñaba a sus discípulos, decía: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Pero ellos no lo querían aceptar. Les acababa de decir eso, que el Mesías, lo que ellos consideraban nada más un libertador político, tenía que morir. ¿Cómo va a ser eso? Entonces lo mejor, porque era más fácil, lo omitieron. Lo omitieron los apóstoles, porque no lo podían reconciliar. Entonces era más fácil ignorarlo y decir: no, pues es que mejor vamos a hablar de quién va a tener la posición a un lado de Cristo Jesús. De hecho, más adelante, si ustedes recuerdan, hubo otro incidente donde la mamá de uno de 2 de los apóstoles estaba preguntando: ¿y quién va a estar a tu diestra y quién va a estar a tu izquierda? Entonces, no fue la primera vez, pero ciertamente no fue la última vez que ellos tuvieron esta conversación de quién sería el mayor. Lamentablemente, muchas personas consideran que el estatus, quién va a ser el mayor, quién va a tener posición, quién va a ser el mero mero. Es lo mismo hoy en tantas iglesias, tantas personas que vienen a la iglesia porque buscan una posición, tantas personas que vienen a la iglesia para servir, para ser visto por los hombres. Pero en el reino de Dios así no van a ser las cosas. En el reino de Dios no va a haber posiciones de ese tipo, donde tú seas mayor que yo y yo soy mayor que tú. No. En el reino todo es equitativo. Nadie es mayor que nadie en el reino.
Nadie tiene una posición superior a la de alguien más. Entonces ellos simplemente estaban pensando terrenalmente, políticamente, económicamente, socialmente, pero no estaban pensando espiritualmente. Ok, vamos a continuar. Versículo 34. Mas ellos callaron, como ya lo mencioné, fue por vergüenza. Ellos sabían que su mentalidad estaba errada. Ellos sabían que estaban pensando mal. Entonces prefirieron callarse. Mejor no le voy a decir al que ya sabe todas las cosas lo que está pasando por mi cabeza. Ellos sabían muy bien quién era Cristo Jesús, Dios Todopoderoso, Creador del universo, y mantuvieron callados lo que ellos estaban pensando porque sabían que andaban mal. Ellos estaban discutiendo quién habría de ser mayor. 35. Entonces él se sentó y llamó a los 12. No solamente los que empezaron la discusión, que yo estoy convencido que fueron los 3. Aunque la Biblia no nos dice quiénes empezaron el problema de quién es el mayor que el otro y quién va a tener mejor posición, dice llamó a los 12. Yo estoy convencido de que quien empezó ese problema fueron los 3 que estuvieron en el monte de transfiguración, no los 9 que estaban abajo, porque ellos no sabían lo que había sucedido. Y como Cristo les dijo, no digan nada a nadie, eso incluía a los otros 9. Pero Cristo Jesús aquí habla a los 12. Porque aunque estoy convencido de que fueron los 3 que estuvieron en el monte de transfiguración, el problema estaba en el corazón también de los otros 9. Todos estaban pensando lo mismo. Porque la idea de la liberación israelita de la opresión romana era una cuestión nacional. Y entendiendo que Cristo iba a libertar, entonces ellos lo veían totalmente desde un punto de vista judío, desde un punto de vista nacional. Entonces esto estaba en el corazón de todos los apóstoles, de los 12, no solamente de los 3 que habían subido que venían discutiendo, sino todos tenían el problema porque era un asunto nacional. Y la realidad es esta. Yo tengo muchos amigos judíos. A través de los años he conocido a varios, algunos de ellos viví con uno por algunos años. Y yo déjame decirte, todos los judíos son iguales. Todos los judíos tienen la misma forma de pensar, la misma cultura, la misma nacionalidad, lo mismo, las mismas esperanzas nacionales. Las tienen todos son iguales. Entonces esta idea no es una que nada más tenían los 3 apóstoles que estaban allá arriba en el monte de transfiguración, sino los 9 que estaban abajo y todo otro judío también. Entonces él habla con los 12, dice el versículo 35, llama a los 12. Una cosa interesante, dice, se sentó. Previo a la Iglesia Católica Romana, con sus liturgias en el año 300, todo mundo que estudiaba la Biblia lo estudiaban sentados. Los maestros enseñaban sentados. No fue hasta el año 300 y tantos, 400 y tantos, que el púlpito se volvió estándar. Y que el que enseña se para detrás del púlpito. Eso llegó a ser mucho después. Cristo Jesús y sus discípulos, a todos cuando Él enseñaba, los enseñaba sentados. Hay muchos versículos a lo largo del Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento, que cuando se le enseñaba a alguien era de forma sentada.
se sentaban y era el formalismo que había en ese día para instruir a los alumnos. Y no solamente en cuestiones religiosas, sino también en cualquier tipo de escuela. Si tú estabas en la primaria y tenías tu maestro de matemáticas, tu maestro de matemáticas te iba a enseñar desde una silla, sentado. Tu maestro de español te enseñaría desde una silla, sentado. Entonces, este formalismo del púlpito y que yo me pare detrás de él, realmente es un asunto que hemos adoptado del catolicismo, porque bíblico no es, ¿sí? Entonces, esto del púlpito y el haber adoptado esto surgió después del siglo III, del siglo IV, por ahí así, ¿ok? Entonces, antes todo mundo se sentaba para enseñar y para dar clases. Yo recuerdo una vez mi padre se sentía muy mal, y lo invitaron a predicar en un campamento de jóvenes. Y mi padre no podía pararse detrás del púlpito y pidió una silla y se sentó enfrente y dio la clase a los jóvenes en el campamento sentado en una silla porque no podía mantenerse de pie. Yo recuerdo cuánta controversia eso inició por el hecho de que mi padre enseñó sentado en vez de parado, que porque no era bíblico enseñar sentado. Ciertamente hay un problema muy grande en las iglesias bautistas con el entendimiento de la adopción del púlpito por parte de la Iglesia Católica Romana. Ok, muy bien. Vamos a continuar. Dice el versículo 35, si alguno quiere ser el primero, hablando de la posición, será el postrero de todos y el servidor de todos. ¡Wow! Le voy a tirar duro a los pastores el día de hoy, sí, no me importa. A los pastores en la actualidad se les sirve. Los pastores no sirven a nadie. Todo el mundo les sirve a los pastores. ¿Sí? ¿En serio? El pastor no tiene que levantar ni un dedo. Y todo el mundo hay, pastor, ¿qué necesita? Pastor, y le traigo un café. Y pastor, y le lavo la camioneta. Y pastor, y le voleo los zapatos. Y el pastor bien concha. Sí, ahí te paso el pie, échale grasa. Sí, ahí está la cubeta, lávame la camioneta. Sí, sírveme mi plato de comida. Y el pastor así, ¿verdad? Bien redondo. Sírveme mi plato de comida, por favor, en un evento de la iglesia. El pastor ya no sirve a nadie en la actualidad. Se supone que somos siervos, pero no servimos. Es muy raro el pastor que sirve a otros y dice, no, yo soy siervo. Te hablo por teléfono, ¿cómo estás? ¿Qué necesitas? ¿En qué te puedo ayudar? Estoy orando por ti. Si tienes una necesidad, yo voy y te sirvo. Y se supone que el pastor está acá, ¿no? Digo, en la posición jerárquica de la iglesia, la posición del pastor está acá, se supone. Y por lo tanto, todos le sirven el que está acá. Completamente errado. El pastor es el siervo de la grey. Yo no estoy por encima de ustedes y ustedes no son mis esclavos. Mi posición es de servirles a ustedes, no de que ustedes me sirvan a mí. De hecho, este asunto es parte de lo que es conocido en la Biblia teológicamente como kenosis. Y todo el libro de Filipenses, ustedes saben, trata de ese tema. Es decir, que los demás son mayores a mí. Todos los demás son mayores a mí y yo soy menor que todos ustedes. Eso es el verdadero cristianismo. El cristianismo no es levantarme el cuello y decir, yo tengo la posición jerárquica más alta en la iglesia y por lo tanto tú me sirves a mí. No.
Si tú tienes una posición jerárquica de altura dentro de la iglesia, es porque tú eres el más bajo de la iglesia. Sirves a los demás. Es más, vamos a verlo. Filipenses 2. Vamos rápidamente a Filipenses capítulo 2 y les voy a leer, me pueden seguir con la vista, les voy a leer del versículo 1 al 11. Espérenme. Aquí está. Okay. Filipenses 2, 1 al 11. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. En otras palabras, yo considero que ustedes son superiores a mí. Yo soy inferior a cada uno de ustedes y yo les sirvo. No soy mayor a nadie. No tengo una posición jerárquica. Dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. O sea que Cristo Jesús entendía, obviamente es Dios, kenosis. Y Él se humilló a sí mismo hasta la muerte y muerte de cruz para servirte a ti y para servirme a mí. Porque el más grande, creador del universo, creador de todas las cosas, se hizo poco menor que los ángeles, se humilló, tuvo muerte de cruz, la muerte más horrible que pueda existir, para servirnos a nosotros los inmundos. ¡Wow! Para servirnos a nosotros los inmundos, el creador del mundo, el creador del universo, murió. Entonces, ¿qué es eso de que vamos a ponernos más alto y yo soy el pastor y tengo la posición más alta en la iglesia y ustedes son mis minions? ¿Sí? Ustedes me sirven a mí, yo soy el patrón. No, ¿quién soy? ¿Más que Cristo Jesús, quien se humilló? Claro que no soy más que Él. Y si Él lo hizo, entonces ¿por qué no lo estamos haciendo? Kenosis. Bueno, seguimos leyendo. El cual, versículo 6, Filipenses 2:6, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en los cielos, de la tierra y debajo de la tierra, y toda la lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de su Padre. Cristo Jesús se humilló y murió, tomó forma de siervo. Y de hecho, si ustedes recuerdan, ¿de qué trata el libro de Marcos? Cristo como siervo. Entonces, como cristianos, no hay nadie que es mayor. Dentro de la iglesia no hay jerarquías. Y ¿saben qué? Me voy a tomar un poquito de tiempo porque no me importa. Hablando de jerarquías, por eso es que nosotros somos bautistas independientes. Nuestro hermano Salvador hoy en la mañana nos habló que hay diferentes tipos de bautistas. Ahora, aquí en Guadalajara realmente nada más tenemos 4 tipos. Entonces son poquitos. Aquí en Guadalajara nada más tenemos bautistas independientes, bautistas de la convención, bautistas del compañerismo y bautistas del libre albedrío. Son los únicos 4 tipos de bautistas que existen dentro de nuestra ciudad. Pero déjenme decirles que hay como otros 8. ¿Sí? Hay bautistas primitivos, bautistas negros, que se llaman bautistas AME, bautistas bapticostales,
¿sí? Entre otros. Entonces hay muchas diferentes ramificaciones de los bautistas. Aquí en Guadalajara tenemos 4 de ellos. Pero uno de los asuntos tocando a jerarquías es el ejemplo de la convención o los del compañerismo. Que hay jerarquías, hay una asociación. Es decir, que nosotros perteneceríamos a una asociación. No seríamos independientes, sino que somos parte de un compañerismo o asociación de iglesias donde hay jerarquías, donde hay por ejemplo, en los de la convención, por ejemplo, hay director regional, tesorero regional, presidente regional, ¿okay? Y luego tienen el presidente nacional, ¿okay? Y luego tienes, en el caso de los de la convención, tienes los presidentes internacionales que están en Springfield, Missouri, ¿okay? Y es como el Vaticano. El párroco le rinde cuentas al obispo, el obispo le rinde cuentas al cardenal, el cardenal, ¿sí? Entonces está por escalones, está por jerarquías, y todo el mundo anda besándole los pies al de arriba, ¿sí? Porque yo quiero esa posición, porque tengo un patrón arriba de mí y tengo que besarle los pies si yo quiero lo que necesito, si yo quiero esa... Y están buscando siempre ser el mayor. Eso no es bíblico. Ya quisiera yo ver al presidente internacional de la Convención Bautista humillarse al punto de venir aquí a México y pegar un ladrillo en un templo. Que me haga una revoltura para poner los muros. A ver, yo quiero ver que te embarres machín de mezcla para rehenchir lo que es la cimentación. ¿Ustedes creen que el presidente internacional de la convención se va a humillar para hacer eso? No, porque él tiene sus achichincles y él es el mayor. La Biblia nos dice que no hay jerarquías. La Biblia nos dice que todos somos siervos de todos. La Biblia nos dice que todo mundo es superior a mí. No me besen los pies ni a mí ni a ningún otro pastor. Yo soy esclavo. Y todo pastor que no actúe como un esclavo tiene un problema. Ok. Continuamos con el 30 y... Bueno, estamos en el 36. Y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Versículo 36. Y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándole en sus brazos les dijo: el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí, y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Esa última parte del versículo 37 es interesante, pero vamos a hablar del versículo 36 y 37. No sabemos qué niño era. Estaba él en casa, estaba en Capernaum. Lo más seguro es que estaba en la casa de Pedro y Andrés, porque cuando él estaba en Capernaum era normalmente donde se hospedaba, en la casa del apóstol Pedro y su hermano Andrés. Entonces, supongamos que es en la casa de Andrés y de Pedro, que estaba ahí, y había un niño dentro de la casa. O sea, no sabemos si posiblemente es sobrino de Andrés y Pedro, no sabemos. Ahora, sabemos que Pedro estaba casado. La Biblia no nos dice nada de un hijo físico de Pedro o de Andrés. Muy posiblemente ha sido un hijo de uno de ellos. El punto es que la Biblia no nos dice quién era este niño. Hay algunos que consideran que era Juan Marcos, pero eso no es viable, porque Juan Marcos vivía con su mamá en Betania, y dudo mucho que en este momento él haya estado con ellos. Pero bueno, tomó a un niño desconocido que estaba dentro del hogar de posiblemente Pedro y Andrés, y dice claramente, tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, y tomando en sus brazos, el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí.
La idea es que este es un niño débil. Los niños son más débiles que un adulto. Los niños no tienen la fuerza de un adulto, no tienen la madurez de un adulto. Un niño no tiene las capacidades que tiene un adulto. Un niño es inferior que un adulto en ese aspecto, ¿va? Pero Jesucristo no estaba hablando necesariamente de un niño. Porque muchos piensan, como un niño de la calle, hay que ayudarle al niño de la calle, al niño que está pidiendo en las esquinas, que está ahí bajo el semáforo pidiendo con su botecito, con su puerquito, ¿me das una moneda? Ay, sí, Dios me va a recompensar si le doy una monedita al niño en el semáforo. No está hablando de niño. La idea es alguien que es más débil que tú. Entonces recibe a aquel que es más débil que tú, más débil espiritualmente, más débil en todo aspecto. Recíbelo, es decir, velo como superior a ti mismo. Ve a ese individuo, no necesariamente un niño, ve a ese individuo como mayor a ti mismo y sírvele. Tenemos que verlo en contexto. Entonces, si tomamos los versículos que acabamos de ver y estudiar, donde habla de kenosis, el que quiere ser mayor va a ser siervo de los demás. Entonces, muchos ven al niño como inferior porque es débil, porque es inmaduro, porque está chiquito. Y Jesucristo le está diciendo, no. Si tú tomas a alguien que es débil y que considerarías inferior, si tú le sirves y lo aceptas, ¿vamos entendiendo el contexto? Okay. Ahora, entendiendo eso, nos lleva a Romanos 14. Porque Romanos 14 nos dice precisamente que acepte al débil en la fe, como a un niño débil. Y yo voy a aceptar a ese niño en la fe, a ese pequeño, a ese que es inferior espiritualmente hablando. Yo me voy a poner como siervo de aquel que es inferior a mí. Vamos rápidamente a Romanos 14 para leerlo. No lo vamos a leer completo, pero vamos a verlo. Híjole, ahí sí está. Romanos 14, hablando de los débiles en la fe. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, que es lo que normalmente sucede, ¿no? Por ejemplo, si yo me encuentro a un pastor o a un creyente o a alguien en Cristo y me doy cuenta que no tienen un entendimiento bueno de ciertas cosas doctrinales, no me voy a poner a discutir con esa persona en cuestión a su entendimiento bíblico de ciertas cosas. Pero estoy ahí para ayudarle, no para contender de opiniones en ciertas cosas, sino simplemente aceptarlo como un hermano débil en la fe y orar por él y servirle a ese hermano para que ese hermano sea utilizado por el Espíritu Santo y el Espíritu Santo lo cambie. Vamos a terminar leyéndolo, 14. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro cree que el que es débil come legumbres, el que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzga al que come, porque Dios le ha recibido. Okay. Ahí les va. ¿Hay iglesias? Donde menosprecian a otros porque hacen o no hacen ciertas cosas. Por ejemplo, me estaba contando el hermano Chava y el hermano Josafat que ellos llegaron allá a la venta del astillero, estaban tocando puertas, llegaron a la casa de una persona y la persona les dijo, ¿de qué iglesia vienen? Y ellos le dijeron, pues Iglesia Bautista Centro Bíblico de Gracia. Y lo primero que le preguntó la persona es, ¿y sus mujeres usan falda o pantalón? Fue lo primero que le preguntaron a Chava y a Josafat. Y en su iglesia usan las mujeres
falda? ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que ellos son débiles en la fe. Y es esto, no comas, come o no come, o te pones falda o no te pones falda. Y obviamente ellos consideran que si una mujer no se pone falda, entonces tú eres débil, pero en realidad es completamente lo opuesto a eso. Pero yo tengo que entender que ellos son débiles en la fe y simplemente aceptarlos y orar por ellos. No contender con ellos, no verlos como inferiores a mí, sino que no, yo voy a ponerme por debajo y yo voy a someterme y yo voy a amar a mis hermanos, no para contender contra ellos. Y déjenme decirles, yo contendí con este tipo de iglesias por muchos años, hasta que entendí, simplemente son débiles en la fe y mi trabajo es aceptarles, orar por ellos y si es posible, instruirlos y ya, se acabó. Ahí mi relación con estas iglesias. Pero no me voy a sentir superior a ellos porque yo creo de X manera o Y manera. Entonces, cuando aquí vemos en Marcos 9 que está hablando, que tomó a un niño y lo puso entre ellos y les dijo, tienen que ser como niños, como aceptarlo, sirviendo al niño, no viéndose como mayor a él, sino entendiendo que él es débil y sujetarse al amor en Cristo Jesús. Y ver a esos débiles como mayor a ti mismo. De eso trata Marcos capítulo 9 con el asunto del niño. El niño que es inferior a ti, se supone, el débil en la fe, tú te vas a ver como inferior a él. De eso es lo que está hablando con este asunto del niño. Entonces dice el versículo 36, y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, tomándole con brazos les dijo, el que recibe en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí, el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. A ver, parece que ese versículo 37 tiene un poco de conflicto. Dice, me recibe a mí, y luego dice, no me recibe a mí, recibe al que me envió, el que hace estas cosas. ¿Okay? Es un mal... No es decir que nuestra traducción es mala, sino que nuestra forma de verlo desde un punto de vista occidental es diferente. Lo que realmente quiere decir aquí en el griego es, no solamente me recibe a mí solo, sino también al Padre. No solo a mí, sino también al Padre. Porque lo que estamos leyendo aquí en este versículo parece ser que no es una cuestión de Cristo. Dice, el que reciba en mi nombre, por cierto, en mi nombre, es decir, el nombre de Cristo Jesús, porque es su nombre el que es glorificado, es su nombre el que es bendecido, es su nombre el que recibe gloria, es su nombre que recibe honra. Entonces, si yo voy a ponerme por debajo de un hermano débil, viendo a ese hermano como superior a mí, lo hago en el nombre de Cristo Jesús para traerle honra y gloria a Él, no para traerme honra y gloria a mi nombre. Entonces dice, el que recibe en mi nombre, el nombre de Cristo Jesús, una doxología, vamos, a un niño como este me recibe a mí, y el que dice, me recibe a mí, fíjense, me recibe a mí, y luego dice, punto y coma, y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, no me recibe a mí, sino al que me envió. Entonces parece que hay una discrepancia. Si ustedes leen esos versículos, parece que dice, el que me recibe a mí, en realidad no me recibe a mí, sino al que me envió. Entonces, si tú tratas con amor a estos niños, en realidad no es a mí a que me recibes, sino al que me envió. Bueno, en realidad la forma en que está ahí en griego es distinto. Lo que está diciendo es, no me recibes a mí solo, sino que me recibes a mí y al Padre, porque uno somos, como dice Juan capítulo 17. Entonces, está diciendo, me recibes a mí y al Padre, no solamente a mí solo. A los dos, de hecho, técnicamente a las tres personas, porque tenemos que incluir al Santo Espíritu.
Entonces, no estamos recibiendo únicamente a Cristo, sino que juntamente con la aceptación de Cristo Jesús como nuestro Señor, sabemos que tenemos al Padre y que tenemos al Espíritu. No es Cristo solo, es Dios entero. Ok. Muy bien. Vamos a irnos a estos últimos 2 versículos, hermano. Los quiero ver de una vez. Los quería ver para la próxima semana, pero de una vez. 38 al 41. Vamos a leerlos rápido. Dice: Juan le respondió diciendo: Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue, y se lo prohibimos porque no nos seguía. Pero Jesús dijo: no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre, que luego pueda decir mal de mí. Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Esos versículos no son aislados. Esos versículos tienen todo que ver con lo que acabamos de hablar. Pero las personas siempre aíslan esos versículos y los toman como algo completamente aparte. Pero se los voy a explicar. Siguen en la casa, siguen en Capernaum. Cristo Jesús les acaba de decir: tienes que aplicar kenosis, porque no hay ninguno mayor a nadie en el reino. Todos nos sujetamos y todos son superiores a uno mismo. Así nos vamos a ver, en el nombre de Cristo, porque eso me glorifica. ¿Sí? Cuando Él les dice esto, dice, no rechaces al niño, no rechaces al débil en la fe, ¿sí? No rechaces a aquel a que es inferior a ti espiritualmente. ¿Okay? Esa fue lo que Cristo les dijo, ¿verdad? No rechaces al niño, al débil en la fe. Antes bien, Él es superior a ti. Sírvele. ¿Okay? Juan se acordó de algo y se sintió mal. Le remordió la conciencia a Juan, pero grande. ¿Se acuerdan ustedes en el capítulo 6? No recuerdo los versículos exactos, pero viene en Marcos capítulo 6, donde Cristo Jesús los envía de 2 en 2. ¿Sí? Cristo Jesús envía a sus apóstoles de 2 en 2 que vayan a hacer el trabajo, la labor misionera. Muchas personas consideramos, me agrego a eso, muchas personas consideramos que lo que Juan está relatando aquí es un evento que él experimentó durante ese tiempo cuando Cristo Jesús les dijo en Marcos 6 que fueran de 2 en 2 a hacer obra misionera. Entonces es algo que Juan experimentó en algún momento de su trabajo o labores ministeriales. En algún momento él se topó con una persona que estaba sacando demonios. Juan se topó con una persona que andaba sacando demonios y no lo reconoció porque dijo: pues este no anda con nosotros, no es uno de los 12. Y saca nombres en el nombre, saca demonios en el nombre de Cristo Jesús, o el nombre de Dios, perdón, y está sacando demonios, pero no es parte de nosotros. Y dice: y nosotros le dijimos que dejara de hacerlo. Y Cristo les dijo: no le prohibáis que lo haga. Ahora, ¿quién es esta persona desconocida? El punto es este. Ahí les va. El punto es este. Cristo les dijo: no lo rechaces. Acepta al débil en la fe. Él es superior a ti. Y Juan dice, ya con su conciencia que le remordía, decía: híjole, pues ya la regamos. Ya la regamos. Porque había este hombre que andaba sacando demonios y lo andaba haciendo bien, y nosotros le dijimos que dejara de hacerlo porque no era uno de nosotros. O sea, Juan está diciendo: ya nos vimos a nosotros mismos como superior a él y a todos los que vienen como ellos, y les dijimos que no lo hicieran. Ahora, ¿quién es esta persona que estaba sacando demonios? Aunque la Biblia no nos dice.
de forma específica, pero yo estoy seguro que era uno de los apóstoles de Juan el Bautista. Recuerden que Juan el Bautista, quien predicaba la verdad, quien era el predecesor de nuestro Mesías, aquel que abrió camino para nuestro Señor Jesucristo, él tenía también sus propios discípulos. Y sus discípulos predicaban y enseñaban. Y no eran parte del grupo de con Cristo. Estos les precedieron. De hecho, podemos ver varios de ellos en Hechos capítulo, no recuerdo. Creo que es como Hechos capítulo 18. Creo que es el Hechos 18. Donde Pablo se encuentra a unos que venían de con Juan el Bautista y les preguntó del Espíritu. Si habían recibido el Espíritu. Y ellos dijeron, pues nosotros no sabemos nada de eso. Entonces, sí había aquellos que creían y eran discípulos de Cristo, mas no necesariamente enseñaban de la misma forma exactamente. Pero eso no significa que son inferiores. Un ejemplo muy bueno lo podemos aplicar. Hay iglesias, bueno, los presbiterianos, algunos son muy buenos, excelentes expositores de la palabra de Dios. Y los presbiterianos son nuestros hermanos en Cristo. Sin lugar a dudas, son nuestros hermanos en Cristo. Pero no tienen el letrero que diga bautista, sino que el letrero que ellos dicen, dice presbiteriano. Entonces, ¿qué es lo que hacen todos los bautistas? Casi todos. Voltean a ver al presbiteriano y dicen, pobrecitos, inferiores. No saben de la Biblia. Andan bautizando con un vaso de agua. ¿Ellos qué saben? Y empieza la carrilla en contra de los presbiterianos por parte de los bautistas ignorantes. Lo que yo necesito hacer es ver a aquellas iglesias como mis hermanos en Cristo. Y no que yo soy superior a ellos. Si tenemos algunas diferencias, tenemos que sentarnos bíblicamente y con madurez verlo. No los voy a hacer menos, no los voy a hacer a un lado. Ellos también son discípulos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, al igual que nosotros. Entonces, en vez de echarles carrilla y tirarles grilla, es hermano, puedo orar por ti, hermano, ¿en qué te puedo servir? Hermano, vamos a estudiar la palabra. Pero eso es inexistente hoy en día. Pero Cristo dijo, nadie es superior a nadie en el reino. No le prohibáis que prediquen, no le prohibáis que enseñen. Ellos están haciendo mi obra. Y dices, pero es que no están con nosotros. No se llaman bautistas, no son de nuestro. ¿A Cristo Jesús no le importó si no era uno de los 12? ¿A Cristo Jesús no le importó que fuera un discípulo de su primo? Existen una gran cantidad de diversidad bautista. ¿Por qué? Porque todos se creen superiores al otro. Nadie se humilla, sino que antes bien se tiran grilla y se tiran carrilla, y eso hace las diferentes ramificaciones. En vez de amarnos y entender que somos un solo cuerpo en Cristo Jesús, y sujetarnos los unos a otros. Ahora bien, no estoy hablando del ecumenismo, eso no. Estoy hablando de los verdaderos hijos de Dios, los que ya son salvos.
Esta es la idea de Marcos capítulo 9. Y esta idea de la respuesta de Juan, versículo 38, 39, 40, 41, es porque le remordió su conciencia, porque entendió que él había hecho mal al no aceptar a alguien débil en la fe. Si no aceptas a la gente, cristianos que son débiles en la fe, tu vida va a ser amarga. Tu vida cristiana es amarga. Vas a ser miserable por años, porque no estás aceptando al débil en la fe, conforme a Romanos 14. No estás practicando kenosis, sino que tú te crees en la parte más superior de la cadena alimenticia cristiana. Sé humilde. Cristo mostró kenosis, fue nuestro maestro, a tal punto que se humilló hasta la muerte. ¿Hasta qué punto te vas a humillar tú para aceptar a un hermano débil en la fe? Vamos a orar. Señor Padre, gracias le damos porque nos ha permitido estudiar esta sección el día de hoy. Le pido, Señor, que comprendamos que debemos de tener a otros hermanos creyentes, por más débil que sea, como mayor a mí mismo, entendiendo kenosis. Gracias, Señor, por esta lección de humildad que usted le mostró a sus apóstoles, y pedimos, Señor, que nosotros podamos, por medio de su Espíritu Santo, aplicar esta lección de humildad a nuestras propias vidas, obedeciendo a lo que dice Romanos capítulo 14, obedeciendo, Señor, aceptando a aquel que es más débil en la fe como superior a mí mismo, orando por él, mostrándole, no para discutir de opiniones, sino para honrar y glorificar su bendito nombre. En el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nuestro Señor y Dios. Amén.